Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta videoconferencia en la que contaremos como ponente con el profesor Miguel Mónaco. El profesor Miguel Mónaco es doctor en Ciencias, mención Derecho, máster en Leyes, autor de varios artículos, estudios y monografías en materia de Derecho Público y especialmente en materia de Derecho Público Económico. Es autor del libro La regulación de los monopolios y de la posición de dominio en Venezuela desde la perspectiva del derecho de la competencia. Actualmente, el doctor Miguel Mónaco se desempeña como profesor de pregrado y posgrado en los cursos de Derecho Administrativo de nuestra universidad y es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. Profesor Mónaco, bienvenido. Muchas gracias a la profesora Ninosca Rodríguez, al profesor Luis Pompilio, por esta invitación, la cual siempre agradezco porque es una oportunidad de compartir sobre un tema que siempre tiene actualidad, que es la intervención del Estado y la actividad administrativa. Yo voy a tratar de compartir una lámina con ustedes y sobre todo en el marco de este programa de ampliación que está diseñado especialmente para la actualidad venezolana. Y me parece sumamente importante esta perspectiva que ha tomado precisamente la Dirección de Estudios de Posgrado, la cual contribuye sin duda alguna a tener este tipo de intercambio, este tipo de profundización, especialmente en la situación del país. Yo quisiera comenzar por señalar que uno de los aspectos fundamentales que tenemos es el tema de que la intervención estatal en la economía tiene una consecuencia fundamental, que es la administración pública. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros damos por dado en nuestro derecho continental y especialmente en el derecho continental europeo y el derecho latinoamericano es el hecho de creer que en otros sistemas jurídicos existe una intervención estatal con estas características. Y en ese sentido, un aspecto que me parece resaltar y de suma importancia es el hecho que la administración pública es la forma clásica de intervención del Estado en la sociedad. Algo que hemos dado por natural a raíz de la concepción del Estado social de derecho. Y este es un aspecto que ha tenido un costo especialmente en la sociedad venezolana, y es el hecho que esa división que existía clásica entre Estado de Derecho, entre Estado y sociedad civil, con la concepción del Estado social de derecho, que tiene una explicación histórica y unas causas históricas innegables, parte de la aceptación que el Estado va a intervenir en la sociedad e incluso modelar a la sociedad, con una consecuencia sumamente importante, y es que entonces aquellos procesos sociales que son propios que se deben dar de manera natural y que dan lugar a unos resultados que vendrán de esa interacción social y derechos que estén descentralizadas las decisiones entre todas las personas que formamos parte de la sociedad, pues en ese sentido, una vez que se concibe al Estado interviniendo en la sociedad, el Estado pasa a moldear. Y aquí hay un aspecto que yo quisiera resaltar, que cuando hablamos del Estado, solemos hablar del Estado como una especie de abstracción, o nos basamos en la teoría del órgano y pensamos en un ente abstracto en el cual pues el Estado va a pasar a velar automáticamente como si fuera una fórmula, como si fuera un sistema de códigos programados por el bien común. Y resulta que el Estado está conformado por funcionarios públicos que son personas que son designadas y que no necesariamente ni tienen la preparación ni tampoco necesariamente van a tener el derecho o las capacidades para hacerlo. Capacidades que además serían de duda que alguien pudiera tener un poder omnicomprensivo para prever que eso sucediera, o que pudiera lograr tener toda la información necesaria para lograr esa intervención. Entonces, uno de los aspectos que nos tiene que llamar a la reflexión cuando hablamos de regulación económica es entender que ese Estado está formado por personas de carne y hueso, por seres humanos, algunos de los cuales son electos, pero una gran mayoría ni siquiera son electos, obedecen a un resultado de un proceso democrático en el cual sean electos, y en el cual, cuando este tipo de concepciones que tenemos en nuestra Constitución sucede, pues estamos poniendo en manos
precisamente de esas personas el tomar unas decisiones que son fundamentales para la sociedad. Entonces, aquí hay que retomar un aspecto que es fundamental cuando veamos, y es una de las concepciones del PREA, que es recordar dos cosas que en el derecho anglosajón se estudian fundamentalmente, que son la teoría del public choice y la teoría del public interest. Nosotros fundamentalmente en nuestro derecho latinoamericano, en el derecho administrativo latinoamericano, partimos siempre de la teoría del public interest, que es la teoría del interés público, de partir de que toda intervención estatal persigue el interés público. Pero hoy por hoy, uno de los aspectos que ha tomado relevancia fundamentalmente es el hecho del reflejo de la teoría del public choice, que no es otra teoría que recuerda que la administración pública y el Estado pueden ser utilizados como mecanismos para que determinados intereses, que pueden ser de naturaleza económica o intereses incluso políticos de control del Estado, utilizan el Estado para unos fines que no son distintos al interés público. Obviamente hay una mezcla de ambos aspectos en lo que es la realidad del derecho administrativo y de lo que es la legislación que sirve de base a la actividad administrativa. Yo no creo que sería ingenuo pretender que desconocer que detrás de los procesos legislativos que llevan acá, que dan pie a la actuación administrativa basado en ese principio de la legalidad, pues yo creo que el pretender o el sostener que esos intereses no están por detrás o no funcionan por detrás de esa intervención sería ingenuo. Pero el creer que solo esos intereses son lo que obran, pues también desconoce ciertos aspectos de la interacción o de la negociación política cuando se dictan este tipo de regulaciones. Pero un aspecto fundamental que con el PREA queremos, con el PREA no, con el programa de ampliación, queremos retomar, es un análisis de la actividad administrativa recordando los elementos que sirven de base para que esa legislación esté allí, el partir de la base y cuáles son los efectos. Y vamos a ver luego a qué elementos nos vamos a referir. Pero eso es un aspecto fundamental y principista que debemos tener en cuenta cada vez más en el derecho administrativo venezolano. Y es entender que la administración pública es una consecuencia de la intervención del Estado en la sociedad. Por lo tanto, una administración pública hipertrofiada, inmensa, que interviene en cada uno de los aspectos de la sociedad, tenemos que recordar que es un mecanismo de control de la sociedad, que elimina los procesos naturales que deberían darse en una sociedad, y que esa hipertrofia precisamente lo que causa es el romper determinados procesos sociales y el peligro que el Estado, y el Estado, no, insisto, no concebido además como una entelequia, es como personas de carne y hueso que pues toman una serie de decisiones por o en sustitución de los ciudadanos. De hecho, uno de los aspectos que uno se observa, sobre todo en el pregrado, cuando algunos estudiantes estudian por algunos textos de los años 80 y 90, es que se solía hablar del administrado. Es decir, se partía de la base de que la administración pública ni siquiera actuaba frente a personas que tenían la noción de ciudadanos, con una serie de derechos no solo inmanentes a ellos como personas, sino en sus relaciones con el Estado, y se le llamaba el administrado. Entonces, los derechos del administrado, pero es que ya a partir de la base o la concepción de la palabra administrado, parte de una base o una concepción en la cual hay una preeminencia de la administración pública y el rol de la administración pública está precisamente en sustituirse en el ciudadano y tomar una serie de decisiones por él. Decisiones que además hemos visto que en la práctica y habrán modulaciones propias, y esto es propio de cualquier análisis comparado, no hacer traslado, pero en el derecho venezolano y en la realidad venezolana ha quedado claro que la mayoría de los funcionarios que han ocupado este tipo de cargos no necesariamente son funcionarios que estén, pues, o que cuenten con las características o la preparación, más allá de cualquier aspecto, insisto, principista, de pretender trasladar la decisión sobre la vida de cada uno de nosotros a una persona, pues veamos el problema que implica que el Estado penetre en la sociedad. Y esto es un aspecto que es sumamente interesante. Yo debo reconocer
en, en algunas revisiones de la doctrina que uno realiza, sobre todo que me ha tocado comentar con el profesor José Valentín González, cuando uno ve y ve los textos, por ejemplo, del profesor Sebastián Martín Retortillo, cuando ve los textos clásicos del profesor Gordillo en sus inicios para hablar del derecho comparado, pues es muy claro, sobre todo en el caso de Retortillo, como lo plantea, que al final del camino la concepción del Estado social parte de la base que esa separación entre Estado y sociedad se rompe y el Estado actúa sobre la sociedad. De hecho, incluso de fecha un poco más reciente, doctrina un poco más reciente, como es el caso de Gaspar Ariño, que es un autor muy reconocido en materia de la concepción del nuevo servicio público, en todo el tema de derecho público económico, el mismo Gaspar Ariño reconoce cómo la concepción de Estado de Derecho se rompe cuando nace la concepción de Estado social de derecho, porque precisamente esa teoría en la cual había un Estado que se legitimaba en la coacción y actuaba, pero estaba limitado por el derecho y se legitimaba, en la medida que comienza a penetrar en la sociedad y comienza a hacer unas actuaciones que se consideran además legítimas y válidas en la dirección de la sociedad, pues rompe o comienza a romper esa concepción clásica de Estado de Derecho. Entonces, fíjense que un aspecto que debe retomarse y que retomamos con este PREA, con este programa de ampliación, es precisamente el recordar o el patentizar este tipo de elementos. Nuestros estudiantes, sobre todo cuando estudian la teoría del servicio público, parten de la base que es natural que el Estado satisfaga esas necesidades, incluso casi que está, pues, es implícito la teoría de León Duguit, en la cual el mercado no es capaz de resolver esas necesidades en el nacimiento de esa sociedad industrial del siglo XIX francesa, y entonces, bueno, obviamente podríamos remontarnos al siglo XVIII en este proceso, pero fundamentalmente el siglo XIX desde la perspectiva de Duguit. Y entonces, dado que la sociedad no es capaz de resolver este aspecto, pues y nadie en el mercado va a estar interesado en hacerlo, pues el Estado es el que tiene que satisfacer esas necesidades, y de ahí la teoría de Duguit, que con todos sabemos con su evolución ha dado base a una profunda teoría del servicio público. Y cuando uno hace una revisión de estos aspectos y hace el contraste con los estudiantes, sobre todo el análisis económico del derecho, queda evidenciado que si estamos hablando de necesidades colectivas que tienen que ser satisfechas, pues es evidente que va a haber cualquier tipo de persona interesado en satisfacerla, y que precisamente no hay mejor mecanismo de control que la libre competencia en los elementos de precio. Entonces, un primer aspecto que yo creo que es necesario ampliar, hablar cuando hablamos de lo que es el fundamento de la actividad administrativa y toda la base del derecho público económico, es que tiene que haber un movimiento todavía mucho más fuerte en nuestros países, especialmente en Venezuela, que comience a recordar que estas necesidades de tipo colectivo, más bien van a existir fuertes intereses para que sean satisfechos. Entonces, ese rol del Estado prestador de servicios que tiene este tipo de concepción y que está en el fondo en la administración, en constitucionalizado, tiene que ir progresivamente dentro de la posibilidad que la Constitución ofrezca a una sustitución en la cual entender que el ciudadano está mucho mejor capacitado para la satisfacción de una serie de necesidades. Entonces, ese rol del Estado prestador tiene que ser confrontado, tiene que ser sustituido, y no necesariamente sustituido por la regulación, que es un segundo aspecto, porque casi que se habla de automático, que entonces el Estado deje de ser prestador para ser regulador. Y ahí es donde hay que en un momento preguntarse cómo va a funcionar la regulación. Entonces aquí hay dos aspectos que tienen que analizarse. Uno es reconocer por qué el Estado interviene en la economía. Y un aspecto que es relevante es que cuando uno se hace la pregunta de por qué interviene, la primera respuesta que debemos dar de nuestra experiencia histórica, e incluso en la experiencia histórica comparada, es que hay una respuesta de tipo ideológico. Nuestras constituciones clásicamente han tratado, o se establece que muy buena parte de la doctrina se plantea que las constituciones tienen unos sistemas económicos neutros.
y que esos sistemas económicos son neutros de cara a permitir que operen las llamadas cláusulas económicas de la Constitución, en las cuales, dependiendo de cada programa de gobierno, que de acuerdo al libre juego democrático sea o corresponda a quien gobierne circunstancialmente en un momento dado, pues habrá una mayor o menor intervención, existiendo una especie de neutralidad. Pero la verdad sea dicha que uno revisa la constitución venezolana y la mayoría de las constituciones latinoamericanas y nota que existe un diseño fundamentalmente basado en una concepción de un modelo socialdemócrata de la intervención del Estado en la economía. Con lo cual existen áreas en las que constitucionalmente el Estado está forzado a través de la administración pública a intervenir en la administración. Es decir, no existe un sistema neutro, un sistema económico neutro en la Constitución venezolana y mucho menos en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. Por el contrario, existe un modelo socialdemócrata que va a permitir ciertamente unos mayores o menores grados de intervención en una buena parte de las áreas que existen. Sin embargo, existen áreas en las cuales el Estado va a estar forzado. Vamos a poner un área que no tenga una concepción, digámoslo, vamos a verlo que no sea, que no se le presente algún tipo de duda. Bueno, en materia de salud, cuando uno consagra un sistema universal de salud, como consagra la Constitución venezolana, que si bien reconoce la participación del sector privado en la salud, establece un sistema de salud utilizando un concepto material de servicio público en el cual hay un sistema de salud pública y no es un elemento ni siquiera disponible por parte de un modelo o programa de gobierno determinado, sino que, salvo que usted reforme la Constitución, siempre va a tener que existir un sistema de salud pública. Aquí no tomo partido hacia uno u otro lado, ya vamos a ver algunas precisiones en el caso de un profesor exdecano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, Guido Calabresi, sobre cómo es el análisis económico en estos aspectos, pero lo que quisiera resaltar en este punto es que hay áreas de intervención del Estado que son forzosas, en las cuales no son disponibles constitucionalmente la intervención, y eso nos revela de que no estamos ante un sistema neutral en modo alguno. Estamos en un sistema socialdemócrata que parte de unas bases en las cuales existen unos compromisos constitucionales en las cuales el Estado debe intervenir, incluso sea o no positivo, sea o no factible. Hoy por hoy en Venezuela veíamos unos análisis del año 2016-2017, respaldados, si no me equivoco, ahí fue por la Academia Nacional de Medicina, en la cual se señalaba que probablemente el 70% del costo de la salud en Venezuela era soportada por el sector privado, fundamentalmente. O sea, el ciudadano tenía que soportar. Entonces, aquí un poco es donde tenemos que ver un replanteamiento. Obviamente, ¿de qué me sirve que la Constitución plantee este tipo de objetivos si en la práctica no sucede? Pero lo que tenemos que entender es que al menos hay una buena cantidad de intervenciones del Estado en la economía que van a venir dadas por mandatos constitucionales y que no son. Y eso nos lleva a considerar o a patentizar que la intervención del Estado en la economía en países como los nuestros, países latinoamericanos, en Venezuela, en países europeos, tiene un origen de tipo ideológico. No hay un elemento técnico fundamental que está. De hecho, hay una norma que a cualquiera, que uno podría haberla visto en algún momento con naturalidad cuando comenzó a estudiar, pero cuando uno entiende lo que es esa norma, entiende la profunda o la profunda concepción estatista y nada neutral de los sistemas económicos de nuestras constituciones, que es el artículo 302 de la Constitución, que tiene origen en la Constitución de 1961 y tiene que ver con el concepto de la reserva. Es decir, al Estado mediante una ley orgánica y por razones de conveniencia nacional, es decir, no tiene que haber un test de racionalidad, no tiene que haber proporcionalidad. Sencillamente, si se considera que es conveniente nacionalmente, pues el Estado puede reservarse determinadas actividades económicas, bien sea de naturaleza prestacional, que sería una típica publicatio o una publicación de una actividad prestacional, que es la concepción de servicio público, o existe una concepción en una actividad industrial y crean empresas del Estado, las cuales incluso van a tener entonces un monopolio legal de realizar ese tipo de actividades.
Y a mí no me ha dejado nunca de llamar la atención, y siempre lo señalo, que la palabra que se utiliza es reserva. Es decir, no es ni siquiera un término en el cual el Estado diga una técnica de exclusión de los particulares o una técnica a través de los cuales los particulares son pues desplazados de un ámbito de actividad que les correspondía. Reserva quiere decir que yo me quedo algo, que me lo reservo, es como si fuese mío. Entonces, eso parte de la base de concebir incluso la libertad económica como una concesión estatal. Cuando vemos el concepto de reserva. Entonces, hay un primer aspecto que tenemos que denunciar y presentar, que es que hay una concepción en general que se parte de manera natural que la intervención estatal está dada. Ciertamente en algunos casos va a ser obligatorio, pero por razones de tipo ideológica, pero por otros momentos, en otros casos. Y eso nos lleva al tercer aspecto que quisiera tocar, que es recordar que hay otra tesis que no tiene que ver con la intervención estatal por razones ideológicas, sino que es la intervención estatal por las llamadas fallas de mercado. Es decir, también quienes tratan de hacer una defensa un poco más técnica y no caer en lo ideológico, asumen que la intervención estatal parte de necesariamente de las llamadas fallas de mercado. Y aquí hay un trabajo que, si bien es un trabajo de los años 60, y que luego de ello han habido un profundo desarrollo de él, pero es el trabajo del Nobel de Economía, Ronald Coase, que tiene que ver con el problema del costo social. Y en ese caso, Coase, si bien está el famoso teorema de Coase, que él no lo formula en el artículo, pero Coase trata de reflejar algo que es muy importante, que es que creer que cuando el mercado hay una falla de mercado, nos podemos referir a ello. Típica falla de mercado, por ejemplo, que hayan personas que sean designadas para dirigir determinadas empresas porque son hijos de los dueños y no necesariamente porque sean las personas más preparadas. Entonces, una decisión que no necesariamente está basada en la eficiencia, sino está basada en otro elemento. Por poner un ejemplo, o la propiedad se asigna por elementos hereditarios. Por poner algún ejemplo que no obedece más al derecho de sucesiones. Pero se cree que entonces alguien desde el Estado está mejor capacitado para corregir ese elemento e interrumpe la posibilidad de que hayan interacciones que estén. Entonces, un aspecto que hay que introducir, sobre todo en el análisis económico y en los programas de ampliación en materia de derecho público económico, es el entender que toda regulación va a tener un costo, y un costo que incluso puede ser mayor al costo que hubiese tenido si la administración pública no interviene. Entonces, partir de la base que la administración pública, incluso cuando existe una falla del mercado, le corresponde actuar desde la perspectiva precisamente del trabajo de Coase, desconoce ciertos elementos que son esenciales para determinar la intervención estatal e incluso los elementos de proporcionalidad. Porque a veces se parte de la base que una intervención estatal proporcional es válida, va a ser eficiente, cuando resulta que esa intervención estatal pudiese tener un primer elemento en el cual haya un costo mayor de intervención. Fíjense que hasta ahora he transcurrido en tres elementos en entender a la administración pública como una consecuencia de la intervención estatal, de ahí la importancia del estudio de la actividad administrativa y sus técnicas. Un segundo elemento en entender que las causas de la intervención administrativa en la mayoría de los casos tienen un profundo elemento ideológico, y cuando se ideologiza ese tipo de intervención es muy difícil el plantearse algunos aspectos de la regulación. Y un tercer aspecto tiene que ver con la llamada falla de mercado, que es la tercera justificación que se suele dar. Entonces, hay esos aspectos que están mezclados en los elementos de intervención estatal fundamentalmente. Y fíjense que la respuesta no es necesariamente, y por eso tiene que haber un profundo replanteamiento del derecho administrativo en materia económica, la proporcionalidad no es suficiente para resolver este problema. Primero, porque es difícil plantearse cuál es la proporcionalidad o el control de proporcionalidad que pueden haber en actuaciones estatales, aquí no me refiero a una actuación administrativa, cuando es el Estado quien se reserva una actividad económica por razones de conveniencia nacional. Entonces, si usted tiene una mayoría calificada, usted podrá reservarse y excluir a todo un sector de una actividad económica. Y no porque necesariamente sea más eficiente, sino porque una mayoría circunstancial política
política, pudiera considerar más eficiente que el sector privado deje de participar y ahí pasas a esquemas de planificación central en el sector reservado. Este aspecto es sumamente importante. Pero otro aspecto que hay que poner y que nosotros en Venezuela hemos sufrido fundamentalmente es que se pretendía justificar elementos de proporcionalidad en intervenciones estatales, o se pretendía justificar intervenciones estatales en proporcionalidad sobre la base de no entender lo que es la intervención y el costo de la intervención económica. Y el ejemplo fundamental que todos los venezolanos podemos dar fe de ello es la regulación de precios. Tradicionalmente, incluso la jurisprudencia previa al año 1999 partía de la base que en tanto y en cuanto existiese una regulación de precios que permitiera que hubiera un margen razonable de ganancia y estaba la proporcionalidad, pues sencillamente el control de precios era constitucional y no violaba la llamada libertad económica. Cuando precisamente los controles de precios son quizás el elemento más profundamente dañino de intervención del Estado en la economía. Y porque todos sabemos que el control de precios inevitablemente va a conducir a la escasez, y por dos premisas fundamentales que la ciencia económica revela. La primera es que necesariamente el control de precios va a hacer que al fijarse un precio administrativamente inferior a aquel que hubiese pagado un consumidor por un producto determinado, pues ese consumidor, los consumidores que desean ese producto tendrán la posibilidad de comprar más producto del que hubiesen comprado de acuerdo al llamado punto de equilibrio, si quisiéramos así, o al precio que estaba ofertando un determinado empresario. Pero adicionalmente, los incentivos para producir ese producto, para que si hay un precio alto, quiere decir que más bien eso debería haber atraído a otros a que participaran y ofrecieran esos productos, pero en este caso, frente a este tipo de intervención, ¿qué es lo que va a suceder? Se desincentiva la oferta o la nueva oferta, los potenciales competidores, los potenciales oferentes, pierden el incentivo al fijarse un precio administrativamente mucho menor. ¿Qué termina sucediendo? Y lo sabemos los venezolanos. Bueno, termina sucediendo la escasez. Entonces, ¿de qué sirve de que se haya fijado a lo mejor algún tipo de ganancia o margen de ganancia superior a los costos, cuando sencillamente lo que todos sabemos que el precio tiene un elemento fundamentalmente subjetivo a través del cual los recursos se van a asignar a quien más lo valora? Entonces, no existe proporcionalidad. Entender que los controles de precios son una violación completa a la libertad, incluso si usted tiene un precio fijado administrativamente por arriba de aquellos costos que usted haya determinado, eso es violatorio de la libertad económica, es violatorio del derecho de propiedad, sin que se pueda sostener que el hecho que el precio haya sido fijado administrativamente por arriba de los costos y con algún margen de ganancia lo es. Cómo fijo, por ejemplo, la tarifa para un servicio de taxi de un taxista que trabaja a las 3 de la mañana y tiene que soportar los riesgos de su vida, de los riesgos de que le sea robado su vehículo, con el precio a las 10 de la mañana. Voy a fijar precios razonables uno al otro. Pues no necesariamente, sencillamente esas valoraciones son valoraciones fundamentalmente subjetivas. Entonces, cuando usted entra precisamente a controlar precios, uno de los aspectos que, insisto, tradicionalmente en Venezuela se ha considerado como constitucional que haya un control de precios si el precio fijado administrativamente no está por debajo de costo y sin nunca decir que es racional, sin nunca decir que es un margen racional de ganancia, porque además sería bastante difícil tratar de determinarlo, pues establecen que es constitucional el control de precios. Aquí tiene que haber un llamado a entender el enorme costo del control de precios. Hoy en Venezuela tenemos instituido normas que establecen controles de precios, pero que el Estado no las aplica, y es lo que ha permitido cierto respiro en la economía y que la economía se haya podido mover. Pero fíjense que se parte de la base precisamente de este tipo de factores que están allí. Tenemos que reconcebir al derecho público económico entendiendo cómo funciona o cuáles son los efectos o el impacto de la regulación administrativa. Entender desde el llamado neoinstitucionalismo que sencillamente pues no es el pretender que necesariamente una regulación vaya a actuar de una determinada manera y va a producir un efecto.
Y aquí hay un concepto fundamental que dentro del análisis económico del derecho tiene que ser entendido en el derecho público económico, especialmente en el venezolano, que es el concepto de la externalidad y tiene que ver con los llamados efectos no deseados. Es decir, cuando se establece un control de precios, para seguir utilizando ese ejemplo, lo que pretende el regulador en su buena fe, si lo hubiere, es precisamente el tratar de establecer un precio que permita el acceso a todas las personas de ese tipo de bienes o el mayor número de personas. Pero ¿qué termina sucediendo? Una externalidad negativa, produce escasez, elimina los incentivos a que haya oferta de productos, aumenta la demanda del producto no solo porque el precio está más bajo, sino que ante el nerviosismo de la escasez, la persona sobrecompra. ¿Y qué termina pasando? Que hay escasez. Entonces se produce una externalidad negativa. Hay un efecto no deseado. Las externalidades, como bien nos podrían decir los economistas, pueden ser positivas o negativas, es decir, pueden haber efectos no deseados perfectamente positivos. En materia de expropiación, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales que existe es que la expropiación y la construcción de una obra pública que aumente el valor de los inmuebles alrededor esa obra pública que se realiza con ocasión de la expropiación, pues podría aumentar el precio de esos activos que están alrededor, de esos activos privados, y fíjense que ahí produce una externalidad positiva. Entonces, fíjense que en estos casos las externalidades pueden ser positivas o negativas, pero hay que entender, y es sumamente importante entender, que las regulaciones no solo producen el efecto que pretenden, sino producen efectos no deseados. Entonces, analizar o estudiar el derecho administrativo económico sin entender cómo funcionan las externalidades, sin extender la teoría del public choice, es precisamente lo que lleva a regulaciones como las que hemos sufrido durante muchísimo tiempo, más de 20 años en Venezuela, no me refiero solo al 99 hacia acá, y que precisamente han producido este tipo de efectos. La historia del control de precios, hay un trabajo del profesor Carlos García Soto con su esposa sobre la historia del control de precios, un excelente trabajo, donde vemos que el problema del control de precios es algo que históricamente ha existido en el país y que incluso hay unos gráficos muy interesantes que comparan la existencia de control de precios contra la inflación. Y prácticamente cuando comienza el control de precios es cuando comenzó precisamente a subir los índices de inflación en Venezuela. Entonces el control de precios no tiene ese tipo de efectos y es algo que es importante entender en el derecho público económico en Venezuela. Entonces, en ese marco y teniendo en cuenta que en Venezuela va a existir una intervención económica proveniente de la Constitución, pero tratando de darle algún tipo de sentido en esas áreas que son disponibles, yo creo que hay que replantearse 3 tipos de elementos que son necesarios retomar en Venezuela. Uno tiene que ver con que estamos en áreas en las cuales existe una profunda intervención estatal desde la perspectiva de los derechos a la actividad económica. Veamos el sector eléctrico. El sector eléctrico ha sido declarado como un servicio público, ha sido publificado, y solo aquellas personas que pudiesen obtener algún tipo de concesión son aquellos que tendrían el derecho a participar. La concesión, como bien sabemos, es una forma de gestión de la actividad económica desde el punto de vista privado, de la gestión de la actividad donde el Estado mantiene la titularidad. Ahora, en la Europa de la posguerra, la figura de la concesión tomó una importancia fundamental. ¿Y por qué razón? Porque aún dentro del marco del nacimiento de las constituciones marcadas por el Estado Social de Derecho de la posguerra europea, en ese caso la concesión fue utilizada como una herramienta de privatización de la gestión que ofrece una serie de oportunidades. Allí, precisamente en uno de los cursos del programa de ampliación, es importante retomar la ley de concesiones que, por cierto, se corresponde precisamente con el año 99 o el año 2000 y da unas oportunidades en la Venezuela actual en un marco de replanteamiento del Estado de Derecho o una serie de garantías constituidas que
pues afiancen en el sentido coloquial de la palabra las inversiones que tienen que hacer los potenciales concesionarios, pero existen marcos de intervención en los cuales podría replantearse algunos elementos en Venezuela. La concesión de obra pública con determinadas garantías para la construcción, por ejemplo, de puertos o carreteras. Esa figura tiene que ser retomada en Venezuela como un mecanismo de privatización de la gestión. Incluso yo parto de la base que sería deseable en muchos de los casos que hubiese una privatización completa del derecho y en aquellas áreas que hubiese algún tipo de reserva, pasare al particular ese derecho propiamente, lo cual le asegura aún más un tipo de gestión, la posibilidad de afianzarse de otra forma, de otorgar determinadas garantías para esa actividad y financiarse para la realización. Pero en el peor de los casos, la concesión es una figura que tiene que ser reutilizada o revista en Venezuela porque establece un elemento que sea intermedio para la consecución de determinados derechos y el intentar que vuelvan inversiones en determinadas áreas donde sería posible ese elemento. Insisto, el derogar leyes orgánicas que reservan esa actividad sería un replanteamiento adecuado, pero la concesión obedece una figura intermedia. El otro aspecto que hemos visto y que es sumamente interesante tiene que ver con el entender nuevamente la figura de la autorización y el entender que todas aquellas áreas reguladas en las cuales no existe una reserva del Estado y los particulares tenemos derecho a la realización de esa actividad por derecho propio, derecho constitucional propio. En esas áreas existen unos replanteamientos importantes en los cuales tiene que analizarse la regulación dentro de la perspectiva de la restricción. ¿Y a qué me refiero? Fíjense que en Venezuela, por ejemplo, y una de las áreas que se plantea analizar el programa de ampliación, yo creo que de manera adecuada, es todo lo que es el sector financiero venezolano. Y no me refiero solo a la banca, me refiero también a, por ejemplo, el mercado de capitales. Y aquí es importante entender en ese tipo de concepción que cuando usted es autorizado, más allá del objeto que tenga la figura jurídica para la cual usted fue autorizada y dentro del objeto para el cual usted fue autorizado, en ese marco va a existir un aspecto relevante que tiene que tomarse en cuenta, que es que si usted no se excede del objeto por el cual usted fue creado o del marco de su autorización, pues usted podrá necesariamente realizar aquellas actividades que no tengan algún tipo de restricción previa o limitación previa, sin necesidad de solicitar una autorización abierta para aquello que no tenga algún tipo de restricción. ¿A qué me refiero? Tenemos que retomar nuevamente que si, por ejemplo, usted está en un sector regulado y usted quiere realizar una actividad que está dentro del objeto de societario y dentro del objeto que usted tiene para su autorización de forma general, las figuras de autorización serán necesarias. Estas autorizaciones no de funcionamiento que recibe probablemente esta entidad para su funcionamiento general, sino especies de autorizaciones de operación para determinadas transacciones, no serán necesarias en la medida que no exista restricción. Y eso es un aspecto en el cual tenemos que replantearnos y trabajar en ese sentido precisamente. Entonces, el replanteamiento, uno de los aspectos cuando analicemos los distintos tipos de actividad administrativa, es esta nueva perspectiva no, retomar la perspectiva en la cual parte los esquemas de áreas de la llamada policía administrativa tradicional o la actividad de limitación del Estado, pues en esos casos hay que retomar la figura en la cual el ciudadano o las personas jurídicas pueden válidamente, lícitamente, realizar aquellas actividades que no tengan una restricción. Un ejemplo que es importante en la Venezuela actual, y es que ahí existe una impronta importante del programa de ampliación, que es tratar de entender estas materias a la realidad venezolana. Por ejemplo, actividades de financiación que no sean producto de la intermediación financiera, sino de fondos propios, son actividades que son perfectamente lícitas.
y que puede haber actividad de financiamiento particular de determinadas actividades, cuestión que es un motor importante para la economía. Entonces, dentro de la materia, dentro de las 3 materias que el programa de ampliación plantea, la idea es que podamos revisar alternativas en las cuales el sector económico puede tener determinadas iniciativas y en las cuales no requiere un esquema autorizatorio en esa medida, porque si no se cumplen determinados requisitos, hay herramientas que la legislación hoy venezolana nos da. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de 2 aspectos, grandes aspectos que para mí son fundamentales del programa de ampliación. Uno es entender los fundamentos, el elemento ideológico que está en juego en este tipo de elementos. Y el segundo elemento es entender cómo las técnicas pueden ser utilizadas en la Venezuela actual para producir desarrollo económico en el marco institucional que hoy tenemos. Es decir, es entender este tipo de técnicas y cómo operan en cada caso. Y para cerrar, me quiero referir a lo que es la tercera materia que tiene el curso de ampliación y que va a estar referida fundamentalmente a lo que es la propiedad estatal y lo que es la expropiación. Y aquí hay un aspecto interesantísimo que es la privatización, que va a tener que ver precisamente cuál es el régimen jurídico de la propiedad del Estado y darnos cuenta de que, por ejemplo, la ley de privatizaciones, si bien se ha derogado algunos de sus artículos, no ha sido derogada por completo y que existen una serie de normas a lo largo del ordenamiento jurídico venezolano que hoy servirían de base para un esquema de privatización a través de la cual el Estado pudiese plantearse el paso de la propiedad pública a la propiedad privada a través de distintos esquemas, desde esquemas que vayan a el mercado, esquemas de privatización en el mercado de capitales, donde a través de ofertas públicas, pues el Estado pudiera ir a procesos de privatización de empresas. Entender, por ejemplo, en el caso de frecuencias del espectro radioeléctrico, que en los procedimientos de subasta hay que tener cuidado en esos casos, porque, y es una externalidad, si el Estado cobra un fee, un derecho, una regalía alta por el otorgamiento de una determinada frecuencia del espectro radioeléctrico, pues entender que al final eso va a ser traducido en el precio de la tarifa que el operador móvil, por ejemplo, le va a tener que cobrar al usuario. Entonces el Estado, creyendo que pues cobrando un alto precio está haciendo lo correcto para utilizar esos fondos, resulta que al final eso se traslada a la tarifa. Entender este tipo de aspectos en las privatizaciones o en el otorgamiento de derechos es fundamental y es un elemento que el programa de ampliación tome en cuenta. De hecho, el programa de ampliación, uno de los aspectos que toma en cuenta en los temas referidos a los derechos de propiedad, y no me refiero solo estatal, es cómo replantearse programas de restitución de propiedad. Es decir, existen casos en Venezuela especialmente, y existe una profunda experiencia en Europa del Este, en el cual el Estado tiene bajo su control propiedades o activos en los cuales nunca hubo un acto traslativo de la propiedad del privado al Estado, y en los cuales el Estado más bien podría tener incentivos para restituir la propiedad a su titular, no solo originario, su titular presente. En esos casos, la idea es analizar los esquemas de restitución de propiedad, cómo ellos pueden funcionar, y hay que analizar la actividad de fomento del Estado, en el cual pueden haber esquemas de restitución sumamente interesantes que se pueden ir trabajando y que, insisto, existe una experiencia en Europa del Este que puede ser tomada en la Venezuela actual para lograr un desarrollo económico en ese aspecto. Para concluir, quisiera mencionarles, y por supuesto, en el caso de la expropiación, revisar lo que ha sido no solo la expropiación en Venezuela a lo interno, sino el resultado precisamente de los arbitrajes internacionales y qué tan exitosos de verdad han sido esas figuras de los arbitrajes como esquemas de protección. Fíjense que el programa de ampliación pretende analizar, primero, un replanteamiento del derecho público económico venezolano en el cual revisemos algunas verdades. O sea, no podemos seguir repitiendo, no debemos seguir repitiendo a estas alturas elementos como el control de precio, y que un control de precio es proporcional en la medida que permite que haya una ganancia razonable sobre costo, cuando ahí no existe ningún tipo de racionalidad.
No hay manera de fijar un precio administrativamente que sea el adecuado y que la experiencia, especialmente en Venezuela, conlleve a que haya escasez. O sea, tiene que haber un replanteamiento de muchas cosas que el derecho público económico venezolano y el latinoamericano, por cierto, y en general, ha considerado, y reentenderlo y replantearlo. Incluso replantearlo desde su origen es un elemento fundamental, el cual el programa de ampliación se plantea. Es decir, hay un análisis profundo del derecho público económico venezolano, el cual tiene un elemento importante que también parte de la base de entender el análisis económico del derecho y es entender a la regulación, analizarla, no desde la figura jurídica únicamente, sino entender o cómo analizar una regulación, pero desde el plano económico, del método económico, entender cuáles son los incentivos y cuáles son los efectos o externalidades de una regulación, sin desconocer, y aquí sí es muy importante que lo señale, que la sociedad puede en determinados casos obedecer o otorgarse determinadas regulaciones basadas en determinados valores. Es decir, la eficiencia no es necesariamente el único valor en el cual se sustente, por ejemplo, una regulación. Puede haber otro tipo de valores, incluso en los cuales pueden haber valores de naturaleza moral que estén en juego en ese aspecto. Pero eso es fundamental entenderlo para que al menos cuando hay una respuesta regulatoria basada en los valores, no pretendemos entender que parte necesariamente de la eficiencia. Y eso sirve entonces para reconocer cuáles son las posibles fallas que una regulación va a tener. Un segundo aspecto es entender la actividad administrativa, como lo hemos dicho, pero adaptando la actividad administrativa a lo que ha sido la experiencia histórica y a cuál es la realidad actual venezolana y saber cuáles son las distintas técnicas que pueden haber. Puedo, desde el punto de vista de la regulación de la actividad administrativa, plantearme un particular el financiamiento de un determinado objeto si no hay actividad de intermediación, cuáles son los elementos o medios de pago utilizables en este contexto, actividad aseguradora. Entonces, entender las técnicas dentro de la realidad venezolana, pero retomando esos principios que abonan en la idea de que al menos exista una libertad o exista una posibilidad de derechos disponibles para actuar, y luego lo que hemos visto desde el punto de vista de la propiedad estatal y la expropiación, pero un análisis que vaya y entienda lo que es fundamentalmente los procesos también de privatización como una herramienta en la cual el abogado esté preparado para asistir en procesos de privatización, bien sea de la gestión a través de la concesión o procesos de privatización de la propiedad, saber cuáles son esas normas que todavía están vigentes, cuáles son los elementos que ya existen, dónde se puede optimizar e incluso figuras como la restitución. Yo con esto termino los 45 minutos que me fueron planteados para introducir este programa de ampliación. Yo me siento profundamente complacido de esta iniciativa de la Dirección de Estudios de Posgrado, de la profesora Ninosca Rodríguez, del profesor Luis Pompilio Sánchez, que en tomar esta iniciativa, y estoy seguro que si lo llevamos adelante, este programa de ampliación, con la participación de quienes hayan participado en las especializaciones, de quien participen en las áreas de derecho administrativo o en las áreas regulatorias, en las áreas económicas, yo creo que podemos profundizar y estaremos creando y trabajando en herramientas que nos van a preparar sin duda alguna para la realidad venezolana y para poner nuevamente sobre el tapete, actualizarnos como profesionales en lo que tenemos que estar. Yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta y muy agradecido. Muchísimas gracias, profesor Mónaco. Excelente disertación. A los participantes les pedimos o les recordamos que pueden plantear sus preguntas e intervenciones a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. El profesor Mónaco va a dar respuesta a esos planteamientos al final de la actividad. De inmediato, la profesora Ninosca Rodríguez nos va a hacer la presentación del programa de especialización en Derecho Administrativo y de uno de sus programas asociados, que es este programa de ampliación en actividad económica e intervención del Estado. Les recuerdo, pueden ir planteando sus preguntas y comentarios a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. El profesor Mónaco las atenderá al concluir la presentación del programa. Profesora Rodríguez. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Miguel Mónaco, quien nos ha planteado un
tema para el estudio, para el trabajo y para la revisión en la medida que se aplique el programa de ampliación y la especialización en Derecho Administrativo, para reflexionar sobre aspectos importantes y de actualidad y que son discutidos de una u otra manera en la Cátedra de Derecho Administrativo sobre el replanteamiento o el estudio del derecho público económico en nuestro país. Le agradezco al profesor Luis Pompilio que por favor nos coloque la lámina en la cual se contienen las materias de la especialización. La especialización en Derecho Administrativo fue ajustada recientemente y el ajuste conduce a un total de 24 unidades de crédito que el estudiante puede cursar en 3 semestres. Estos 3 semestres, al igual que todos los programas que tenemos en la modalidad semestral, también pueden ser cursados en un año haciendo uso de los cursos intensivos. Tienen allí el plan de estudio de las materias. De las materias que vimos hoy pertenecen al programa de ampliación, fundamento y contenido de la actividad administrativa, derecho público económico y una materia electiva que es régimen jurídico del derecho de propiedad y de la expropiación forzosa. El programa de ampliación le permite al cursante de la maestría optar por estudios fragmentados de la especialización y organizar según su conveniencia estos estudios. Es decir, tenemos 3 programas de ampliación, un programa de ampliación en actividad administrativa e intervención del Estado, un programa de ampliación sobre organización y funcionamiento de la administración y un programa de ampliación sobre el régimen jurídico de los bienes. Las materias del programa de ampliación son materias comunes a la especialización, lo que permite que al cursar el programa de ampliación y obtener el certificado del programa de ampliación, esas materias se les reconocen al estudiante para la especialización. Por eso la importancia del programa de ampliación, que se consideran como salidas intermedias en un curso de posgrado. Un punto también importante de esta reforma que se introdujo estando el profesor Mónaco de decano, es la figura del practicum de adiestramiento y del practicum de investigación, que por tratarse de investigación aplicada a nivel de las especializaciones, el estudiante en la medida que va cursando su programa de ampliación o va cursando la especialización, puede con un número mínimo de unidades de crédito, 6 unidades de crédito, 9 unidades de crédito, 2 unidades de crédito, no tiene que llegar a la culminación de la escolaridad. Con este mínimo de unidades de crédito puede comenzar a trabajar en su trabajo especial de grado o práctico de investigación, práctico de adiestramiento, que además lo puede realizar en órganos adscritos a la Facultad de Derecho o en dependencias de la universidad. Estamos trabajando en este momento con dos estudiantes que terminaron la escolaridad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas a modo de alianza entre los órganos de la facultad para facilitar la persecución estudiantil. Entonces, el estudiante realiza una investigación aplicada, un práctico de investigación, o puede realizar una investigación, un trabajo aplicado dentro de la escolaridad que ha hecho, que sería un practicum de la especialización en uno de los órganos de la facultad. Este es un punto importante que también lo queremos destacar a nivel de las especializaciones para evitar aquello de que el trabajo especial de grado se convierta en algo todo menos la prosecución estudiantil de la especialización. Es importantísimo que ustedes consideren que atendiendo a la situación de pandemia, nuestras clases se están impartiendo en la modalidad de presencialidad remota. Esta presencialidad remota permite que, bien sea que usted se encuentre en la ciudad de Caracas, usted se encuentre fuera de la ciudad de Caracas o fuera del territorio nacional, usted pueda hacerse alumno de un programa de ampliación o de la maestría para cursar a través del programa de ampliación o los programas de estudios avanzados en Derecho Administrativo la carga de las unidades de crédito para cumplir con los estudios de especialización.
En cuanto a las fechas, estamos actualmente en proceso de preinscripción. Las preinscripciones hasta este momento no tenemos conocimiento de que haya prórroga, serían hasta el viernes 12 de marzo. Para acceder al enlace de las preinscripciones, ustedes ingresan a la página web de la universidad, colocan preinscripciones y allí van a ir directamente a las preinscripciones del posgrado. Hasta el viernes 12 para hacer posible que nosotros revisemos el material que ustedes envían, los recaudos, y las inscripciones estarían realizándose entre el 6 al 9 de abril. Las clases para el último semestre de este periodo académico están previstas que las comencemos el 26 de abril. Allí van a ver el correo electrónico del profesor Luis Pompilio Sánchez. También puedo colocarle por el chat el correo electrónico mío, mi número de WhatsApp, para que cualquier información sobre cómo organizar sus estudios a través del programa de ampliación, que son 3 materias, y luego 3 materias más de otro programa de ampliación, y luego otro programa de ampliación, ustedes puedan cursar su especialización en Derecho Administrativo. Es un tiempo para formarnos de manera de ir recuperando y preparándonos para esa reinstitucionalización del país, sobre todo el rescate de la administración pública, su organización y su funcionamiento. Cualquier información, no duden en escribir y estamos acá para servir. Muchas gracias, profesora. De hecho, en el chat ustedes pueden encontrar el vínculo que los lleva a la página web de la universidad, donde está toda la información relacionada con las preinscripciones. Mientras el profesor los vamos entonces a colocar en el chat los números de WhatsApp de la profesora Rodríguez y el mío. La dirección de correo tanto del programa como la mía están también ya publicadas en el chat, y también los datos de contacto pueden ser ubicados en la página web de la universidad. Si les parece, entonces vamos al apartado de preguntas y respuestas. Profesor Mónaco, no sé si pudo ver alguna de las preguntas mientras conversábamos y que quizás las pueda tratar de manera global, o prefiere que se las vayamos apuntando. Si quieren, yo las puedo ir leyendo una por una, ya las leí y vamos por ellas. El señor Richard Sierra hace la siguiente pregunta: si el Estado nace para garantizar las necesidades de la población en un determinado territorio, entre ellas economía, paz, seguridad y justicia, el no hacerlo no sería que el Estado no funciona, pues sería el gobierno de ese Estado quien no debe seguir manejando pues sería el gobierno de ese Estado quien no debe seguir manejando el Estado. Lo primero es que hay una gran historia, las constituciones, como las llamaba Carl Schmitt, que es las constituciones liberales o las constituciones burguesas, no tienen ningún tipo de norma en materia económica. De hecho, la concepción de las constituciones, podemos ir al estado de Mesopotamia, si quisiéramos ir donde el Estado incluso tenía una concepción monárquica con manejo centralizado de la economía que asignaba incluso los alimentos de cada ciudadano. Pero si vamos al Estado moderno, que supera luego de las monarquías absolutas, las primeras constituciones no tenían regulaciones en materia económica. Y aquí hay que entender que la regulación económica también es una consecuencia del desarrollo de la democracia. ¿Y por qué razón? Porque fundamentalmente a través de la democracia el político comienza a entender al ciudadano, y aquí incluso hago una referencia a León Duguit. El mismo Duguit reconocía que el problema de las democracias representativas estaba en que a veces el Estado ni siquiera tenía que satisfacer las necesidades del ciudadano, sino hacerle creer que se las iba a satisfacer. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que la intervención del Estado en la economía, más allá de que en Weimar, en la Constitución de Weimar, es un pacto entre precisamente pacto socialdemócrata, entre reconocer la propiedad privada, pero sometida a una funcionalización dirigida al interés social. Pero también en la democracia, el político comienza a percibir al ciudadano como su cliente. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que comienzan a haber una serie de regulaciones económicas que son producto del juego o de la promesa electoral, que luego se traduce en algún tipo de elemento de intervención.
yo quiero destacar que no estoy diciendo que toda intervención estatal sea negativa. Yo, por ejemplo, creo en los sistemas de financiamiento de la educación. Yo creo que la democracia es mucho más profunda en la medida que existe acceso gratuito a la educación. Así que yo creo en la educación gratuita. Creo la intervención estatal en áreas o sectores, en determinados sectores financieros, o, por ejemplo, en ciertos elementos como en el sector salud. Sin embargo, no creo que sea cierto que el Estado nace como un elemento natural de la intervención económica. De hecho, lo que demuestra la historia es que es posterior y que incluso puede estar ligado a otros factores distintos. En algunos casos de muy buena fe del político que aspira a llegar al poder para satisfacer las necesidades, creyendo que necesariamente una regulación va a ser mejor, o el que lo hace con elementos clientelares. El elemento fundamental es entender, y creo que el trabajo de Couso es fundamental, es que entender al Estado como una entelequia, olvidando que hay una persona que no necesariamente, y en la mayoría de los casos se ha demostrado, que no está mejor preparada que el propio sector privado, que el propio ciudadano para velar por sus necesidades. Creo que es un aspecto que tiene que retomarse. Entonces, yo lo que referiría a eso, puede existir perfectamente el Estado moderno luego de las monarquías absolutas existe, la intervención económica es incluso muchísimo más tardía en esos casos. Espectador anónimo, ¿usted cree que es posible instaurar un derecho administrativo donde el estado de bienestar sea reducido y respetar la libertad de los ciudadanos? Yo creo que depende del libre juego de la democracia. Al final los ciudadanos somos responsables. Si existe un programa de gobierno que promete intervención y la gente lo quiere, pues la democracia lleva a que sea electo. Yo por eso creo en la educación. Al final del camino no es algo que puede ser impuesto. La no intervención no es algo que deba ser impuesto, o la intervención no es algo que deba ser impuesto. Depende de los programas de gobierno que de cuando en cuando se establezcan. La socialdemocracia lo que establece es que van a haber unos grados ineludibles constitucionalmente de intervención, porque el Estado en esas constituciones como la nuestra no es neutral. El Estado ya tiene unas áreas de intervención mínimas que tiene que efectuar independientemente de quién se encuentre en el poder, salvo que la Constitución sea reformada. Yo lo que sí creo es que hay normas que deberían tener una limitación e incluso tratar de desaparecer, que es el caso de la reserva. El pretender que un ciudadano pueda ser despojado de un derecho a realizar una actividad económica por el Estado, lo que quiere decir es que constitucionalmente está previsto que hay derechos que no solo pueden ser restringidos, sino que incluso pueden válidamente desaparecer por vía de la reserva en determinados sectores. No una reserva general, pero existen elementos que están allí. Sin duda que hay una gran teoría en materia constitucional económica sobre los balances y las perspectivas desde la libertad y la proporcionalidad, pero, insisto, creo que especialmente en Venezuela demuestra que esas garantías no son suficientes y que en la práctica terminan sucediendo otros aspectos. Espectador anónimo, ¿usted piensa que más pequeñas, mientras más pequeño sea el Estado, los ciudadanos se dejarán de ser esclavos? No necesariamente. La esclavitud puede venir también de sectores económicos. El control o el juego de poder entre estados, sectores económicos, sociedad puede venir de muchos elementos. Creo que al final hay un elemento educativo. Creo que la democracia forza que en la medida que el ciudadano sea, a que creemos verdaderos ciudadanos, está allí. Entonces yo creo que tiene que haber un juego en el cual se tenga que tener presente dejarle a la sociedad lo que le corresponde a la sociedad. Creo que el Estado tiene unos roles que tienen que mantenerse. Creo que hay elementos de áreas en las cuales hay una regulación estatal que ineludiblemente el Estado puede ocupar. Hay áreas, pero hay áreas, por ejemplo, como en materia de libre competencia, que yo creo que deben estar. Porque para mí el derecho de la libre competencia es como el principio de separación de poderes en el Estado. De forma tal de que es una pregunta sumamente compleja, pero lo que quiero decir es que sí, sin duda, el Estado pues esclaviza, lo que hemos visto especialmente en Venezuela, que tenemos un Estado unicomprensivo que quiere controlarlo todo, y eso obviamente lleva a lo que estamos viendo, pero creo que hay, en unas situaciones normales habrían otros aspectos que habría que revisar también. Por otra parte, tenemos acá a la profesora Liliana Fasciani, nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. El problema de la intervención del Estado concierne el modelo ideológico de este.
Si la constitución como la nuestra es de tendencia socialdemócrata en cuanto a la economía, se entiende que predomina el intervencionismo. No obstante, aún en un sistema socialdemócrata es factible la existencia de un Estado no intervencionista. Ahí yo haría una aclaratoria. Yo no creo que sería factible. Menos intervencionista sí, y creo que es el sentido de lo que se trata de decir, pero no intervencionista no. Hay áreas, insisto, donde cuando uno revisa la Constitución venezolana hay intervención. Y quiero colocar un ejemplo acá. Por ejemplo, en Venezuela hay quien sostiene que existe un principio de subsidiariedad en la Constitución. Uno lee la Constitución, la busca y no existe principio de subsidiariedad. Y un elemento fundamental en el 112 y 299 de la Constitución, que existen sistemas de planificación. El Estado tiene un rol planificador. Ciertamente, la planificación del Estado de cara al sector privado no es vinculante. Es decir, el Estado no tiene, salvo los países como ejemplo eran de la órbita soviética, donde planificaba de forma central y la planificación era vinculante. Pero si vemos al Estado actual, el Estado tiene un deber de planificar e interviene en la sociedad o en la economía a través de técnicas o de fomento, a través de incentivos o a través de restricciones o limitaciones a través de las cuales ejecuta la planificación. Entonces, fíjense que si usted lee el artículo 112 y 299 de la Constitución, el Estado tiene un rol de planificación, que por cierto, viene de la Constitución del 61, de la primera o la segunda enmienda de la Constitución del 61, y acuérdense que las planificaciones es una introducción de Lenin a los sistemas de planificación central. Insisto, no estoy diciendo que en los sistemas del Estado Social de Derecho la planificación central sea vinculante, pero existe un rol planificador del Estado. Entonces, no nos olvidemos que dentro de ese rol planificador siempre va a haber un Estado interventor. Podré reducir el grado de intervención que está planteado constitucionalmente, pero cuando usted habla de que hay planificación, quiere decir que el Estado está forzado constitucionalmente a planificar cómo él entiende la economía. Entonces, él podrá reducir los sectores en los cuales pretende planificar o no, pero lo que me refiero es que puede haber una reducción, pero siempre va a haber un Estado intervencionista. El problema en Venezuela no es la falta de comprensión en la opinión pública acerca de la conveniencia de un Estado no intervencionista, sino un cambio de mentalidad en cuanto a las diferencias entre lo que gestiona el Estado y lo que gestiona el sector privado, en términos de costos, precios, calidad de servicios. Estoy de acuerdo. E incluso lo que hay que entender es que la sociedad es capaz de darse respuesta responsablemente. Hoy por hoy hemos entendido que el Estado puede tener una muy mala administración de empresas públicas, que puede haber administraciones que lo administren mejor, y yo creo que hoy es importante ver cómo al final el sector privado, después de esta profunda crisis económica, política y social que hemos tenido, cómo la empresa privada hoy, la poca que nos queda, sigue apuntalando al país y trabajando. Eso nos da una idea hacia dónde tendría que ir y dónde debería estar fundamentalmente lo económico, porque lo económico obedece a incentivos económicos, que si el Estado no tiene es muy difícil que funcione, y el Estado no debería tener. ¿Usted piensa en que la centralización de las actividades económicas ha operado contra los ciudadanos? Sí, sin duda, porque la centralización de las actividades económicas, o sea, el mercado no es solo la oferta y la demanda, es entender que las decisiones están descentralizadas en todos los ciudadanos. Entonces, los sistemas de planificación central concentran las decisiones fundamentales en un planificador. En los esquemas basados en la libertad parten de que existe una descentralización en las decisiones de oferta y demanda, y eso es mucho más eficiente para la asignación de recursos, insisto, sin desconocer, en mi criterio, que existen roles que el Estado debe jugar en determinados ámbitos. Excelente, Carlos Briceño, muchos saludos, Carlos. Excelente planteamiento del cronograma de estudio. En cuanto al régimen de propiedad y expropiación, debe promoverse no solo la posibilidad de atender a las técnicas de privatización, sino a la devolución de activos de antiguos propietarios y a la revisión de tantos decretos de expropiación que se han convertido en expropiaciones eternas, que nunca se han ejecutado, pero que efectivamente afectan a la propiedad. Es necesario en ese sentido incluso la revisión de criterios jurisprudenciales en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Por eso una de las partes que toca este programa de ampliación es el régimen de restitución. Restitución es el término que la doctrina utilizó para todo el régimen de privatización y todo el régimen de reinstitucionalización del Estado de Derecho en Europa del Este. Porque, ¿qué sucedía? Que había propiedad que había sido confiscada o confiscada de facto y que nunca existió
Nunca existió un acto jurídico traslativo de la propiedad al Estado. Entonces, fíjense que uno de los aspectos que plantea el programa de ampliación es cómo se hace esa restitución, porque no solo es la restitución, el problema es que a veces el propietario no desea que le sea restituida y quiere ir a un régimen de indemnización. Entonces, allí existen distintas técnicas que en Europa del Este, especialmente en la República Checa y en Eslovaquia, inicialmente Checoslovaquia, pero ese proceso de privatización se divide y luego los checos y los eslovacos lo llevaron por separado, y en los cuales se analizaron lo que fueron las restituciones. Incluso en Alemania fue muy compleja la restitución porque la restitución partía de la base que se analizaba según el derecho del momento. Entonces, había restituciones que dependían no de la Alemania democrática, Alemania del Este, no dependía del gobierno de la Alemania democrática que hubiese hecho confiscaciones, sino que había que irse al momento en que la privación ilegítima de la propiedad o la privación de la propiedad sucedió en el régimen nazi. Entonces, ahí existen distintos esquemas. Entonces, el programa se plantea el análisis de la restitución combinado con políticas de fomento, porque pueden haber distintos esquemas de restitución respetando el Estado de Derecho, donde la restitución premie a quien reciba la propiedad para un elemento productivo. Por ejemplo, usted puede dar algún tipo de financiamiento, políticas de fomento a quien reciba su propiedad de vuelta a una empresa, una industria, para ponerla a producir. Entonces puede tener ciertos elementos atados a políticas de fomento, que es distinto a alguien que solo pretendería quizás la indemnización. En ambos casos tienen su derecho que se les restituya la propiedad, pero cómo opera son aspectos interesantes que el programa de ampliación se plantea en ese caso. Continúo acá, luego de la pregunta del profesor o de Carlos Briceño, tengo la siguiente pregunta. No sé si he ido respondiendo, voy viendo las que estoy viendo acá. Espectador anónimo, ¿usted piensa que debería eliminarse el abusivo privilegio de la jurisdicción administrativa? Sí, sin duda. Yo creo que poco a poco deberíamos ir a una única competencia. Esa idea de incluso, yo creo que hay algo muy positivo en la Constitución del 99, que es el 140, que establece un régimen de responsabilidad objetiva del Estado. Y superar esa idea de la responsabilidad administrativa en aquella idea y en aquel voto salvado del excelente jurista que fue el profesor Farias Mata, de que el Estado no responde por culpa levísima porque vela por el interés general. Pues no, sencillamente si causa un daño tiene que responder y tiene que haber unos elementos de responsabilidad que están en el 140. Y más allá que ciertamente puedan haber garantías procesales, porque lo que no sería lógico es que el Estado, porque ese costo se repartiría entre todos, pues por una confesión ficta, porque alguien falló, porque un procurador falló, más allá de que siempre hayan ciertos elementos procesales que entiendan en la diatriba, yo sí creo que deberíamos ir que debería haber una única jurisdicción y que existen estas competencias en las cuales se derivan. Hay preguntas que me han desaparecido, entonces no sé si las puedo ver o no, pero voy viendo lo que está. Buenas tardes, profesor Yosimira Ramírez. Muchos saludos, Yosimira. Me gustaría saber cómo manejaría la banca pública o privada los préstamos de dinero a las pymes y cuánto porcentaje deberían cobrar por conceptos de intereses. Pues mire, eso es un tema que bajo un elemento privado, pues cada banco determinaría y competiría. Si quiere captar fondos de las pymes, deberían estar. Ahora, si el Estado quiere dirigir una política de fomento, que en nuestra Constitución establece, si no me equivoco, en el 306, hay un incentivo a la pequeña y mediana industria, pues el Estado debería colocar incentivos con fondos propios para ese tipo de financiamiento. Ahora, lo que yo siempre sostengo cuando hay política de fomento es que usted está privilegiando un sector por otro. Entonces van a ser todas las pymes, van a ser unas pymes. Y otra cosa que es muy importante que yo creo que debemos entender, que esos fondos, hoy que no tenemos una industria petrolera que financia ese tipo de elementos, cuando usted financia cualquier cosa hay que preguntarse de dónde sale el dinero. ¿Saldrá de que en Venezuela estaremos pagando impuestos? O como no es suficiente lo que se paga de impuestos, saldrá de la emisión de dinero inorgánico y eso lo pagaremos con inflación y a la larga perjudica a las pymes. Entonces,
Esos son aspectos que tenemos que estudiar y que precisamente la inclusión en lo que es la materia de derecho público económico en fundamentos, analizamos análisis económico del derecho para ver cómo hay una externalidad que puede ser negativa. Si yo no tengo una ley de presupuestos que me diga dónde salgan los fondos y yo pretendo financiar a pymes con con dinero inorgánico, pues probablemente voy a generar inflación y esas mismas pymes van a tener el problema que la inflación va a afectar su funcionamiento. Entonces, fíjense que es un concepto de externalidad, son cosas que hay que estudiar. Estoy siendo una respuesta muy general, eso realmente es una respuesta mucho más estudiada, pero son de los aspectos que tendríamos que revisar. El señor Mauricio Pernía, mucho gusto, Mauricio. En Venezuela, el constituyente eligió una forma de planificar estratégica, el 299, ciertamente, la cual se presenta en la mayoría de los países occidentales. Bueno, sí, en la Europa continental, sin duda, y en Latinoamérica hay sistemas de planificación que están allí de manera no vinculante de fomento. Totalmente de acuerdo, omnipresente. Por otra parte, existe una comisión central de planificación con poca visibilidad, pero efectos notorios. ¿Piensa usted que la administración pública debe tener un alto componente de tecnocracia para que pueda responder igual a política de Estado como a criterios racionales cercanos al mercado? ¿Qué puede controlar esa actividad? Saludos a la Universidad Católica del Táchira. Saludos, Mauricio. Un gran saludo a Mauricio. Mauricio, yo creo que al final, creo que la planificación está en la Constitución. Creo que debería reducirse en todo caso esa planificación a algunos sectores donde hayan servicios universales. Tratar de reducir ese elemento planificador porque tiene un problema sumamente complejo que está allí, que es cómo tengo yo información para tratar de planificar de forma correcta y cómo planteármelo. Yo creo que hoy el Estado venezolano al menos está agotado y creo que la respuesta, sin duda que un tecnócrata pudiera tener una respuesta mejor, pero es que creo que lo mejor es que las decisiones recaigan en los sectores económicos en cada uno de ellos. Planteémonos el sector alimentación. El sector alimentación se puede plantear perfectamente. Aquí han habido empresas y existen empresas muy exitosas en materia de distribución de alimentos. Pues aquí teníamos una empresa excelente que era Agroisleña y que fíjense las consecuencias para el agro cuando esa empresa desapareció. Yo lo que creo es que si dejamos que exista confianza, los recursos que los venezolanos tienen, si tuvieran la confianza para reinvertirlos en el país, yo creo que sería mucho más eficiente que tener algún tipo de tecnócrata. Y creo que el Estado tiene un rol, lo reconozco y lo digo así, pero yo creo que esa planificación debería ir a servicios a servicios universales, por ejemplo, autopistas, carreteras, alumbrado público, servicios domiciliarios como agua. Ahí es donde debería reducirse la planificación. El resto de los sectores, yo creo que es donde existe una cierta flexibilidad constitucional. Yo reduciría que no haya planificación en esos casos. Muchísimas gracias a todos por las preguntas y le doy la palabra al profesor Luis Pompilio para que despida esta excelente oportunidad de la cual estoy sumamente agradecido. Profesor Mónaco, muchísimas gracias por su intervención, por su apoyo a la difusión de los programas y actividades de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho. Siempre usted comprometido con nosotros. A los participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Les recuerdo nuestros datos de contacto están indicados en el chat. Ustedes pueden visitar no solamente la oferta de los programas en Derecho Administrativo, sino de toda la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho en la página web de la universidad www.ucap.edu.be. Allí en la sección Estudios y luego Posgrado consiguen toda nuestra oferta académica con la información sobre prescripciones, proceso para postularse, recaudos, etc. También se indican allí nuestras direcciones de correo. La mía es luisanch@ucap.edu.be o pueden escribir también directamente al correo del programa que es derechoadministrativo@ucap.edu.be. La grabación de esta clase magistral va a ser publicada en los canales de YouTube
de la Dirección de Posgrado y de la Escuela de Derecho. Probablemente a partir de mañana ya esté disponible el video en esos canales. Muchísimas gracias. No sé si la profesora Ninosca Rodríguez quiere hacer algún comentario final. Mil gracias, profesor Luis Pompilio, y nuestro eterno agradecimiento, profesor Mónaco, por su brillante exposición y promoción del programa de ampliación, que mucho lo necesitamos. Feliz tarde para todos y nos encontramos en este mismo espacio la semana que viene. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz.